Y con esto nos vamos con el debate entre voceras de partidos políticos, por lo que agradezco muchísimo a Sofía Carvajal Insunza, que nos acompañe del Partido Revolución Institucional. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan, un honor estar aquí contigo. También nos acompaña Camila Martínez del Partido Morena. Bienvenida, Camila. Gracias, Juan, contenta de estar acá de nuevo. E Itzel Arellano del Partido Acción Nacional. Itzel, qué gusto saludarte. Igualmente un gusto estar aquí con tu auditorio y con todos ustedes. Y justo Sofía Margarita no pudo venir de Movimiento Ciudadano. Es una pena porque vamos a hablar de un tema que de alguna manera está relacionado con Movimiento Ciudadano, por lo menos con alguno de sus gobernantes, con el presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, detenido por su presunta responsabilidad en lo sucedido allá en el rancho Izaguirre. Y pues de acuerdo a una investigación de Televisa que se transmitió en el noticiario en punto de mi compañero Enrique Acevedo, mi compañero aquí en Fórmula, el día de antier, pues hay una relación entre huachicoleros y el presidente municipal de Teuchitlán y familiares suyos en un entramado de corrupción que aquí, bueno, pues le hablé de este tema largamente, incluso con el análisis de David Saucedo el día de ayer. Sofía Carvajal, pues el huachicol, vaya que hace daño este delito al patrimonio de la nación. Y hoy tuvimos un resultado importante en el estado de Tabasco con el decomiso de varios millones de litros, pero pues todavía falta que hacer, ¿no? Así es, Juan. Bueno, el huachicol es una de las vertientes del crimen organizado, es uno de los negocios que ahora están en boga y que son más redituables para el crimen organizado. Desde el PRI nosotros tenemos una estrategia, una propuesta de atención al huachicol que me gustaría exponerte aquí como un ensayo propositivo. El primero de ellos es que usáramos la tecnología para instalar sensores de presión y flujo en tiempo real, para que haya drones para vigilar los ductos y que haya un cuerpo de vigilancia o de policía local rápido, de reacción rápida, que pueda intervenir inmediatamente cuando hay una denuncia de que se está llevando a cabo esta actividad criminal. Y sobre todo, y muy importante, la coordinación interinstitucional para poder atacar este problema. Misma coordinación que no vemos hasta el día de hoy. Es muy difícil lograr acabar con este tipo de delitos si no hay una excelente coordinación interinstitucional, donde haya intercambio de datos, donde haya operativos acordados y coordinados. Y por otro lado, otra cosa muy grave es que el huachicol acaba siendo parte de la economía de las comunidades. 30 y entonces segundos. Eso hace que en vez de que nosotros estemos dando desarrollo económico en las comunidades, ellos están utilizando el huachicol como un medio de subsistencia y entonces se hace parte de la economía social de las comunidades y eso tendríamos que combatirlo con mucha estrategia y con mucha inteligencia. A ver, vamos contigo, Itzel Arellano del Partido Acción Nacional. Nada más déjame ampliar un poco la información que les daba, ¿no? La relación del presidente municipal de Teuchitlán y huachicoleros. Pues ahí tenemos que el hermano y el sobrino de José Ascensión Murguía, el presidente de Teuchitlán, son José Isabel Murguía Santiago y José Ignacio Flores. Aparecen como socios apoderados y administradores de empresas relacionadas con tráficos de hidrocarburos a Estados Unidos de México, pero además en un entramado en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo se unieron a través de una red de empresas para el tráfico y robo internacional de hidrocarburo. Es decir, pues hasta grupos de la delincuencia organizada, rivales, trabajan juntos en este negocio en donde está metido pues el presidente municipal de Teuchitlán. Es escandaloso, ¿eh? Imagínate, Juan, a lo que hemos llegado. En efecto, de acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el huachicol es la segunda fuente de ingresos del crimen organizado. Y bueno, pues creo que esta información que lanzan hoy lo confirma. Y lo confirma lamentablemente, pues sí, exponiendo un problema de financiamiento profundo al crimen organizado y una merma en las finanzas públicas. Es decir, nuestros impuestos están yendo al crimen organizado directamente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque con nuestros impuestos se produce el combustible de Pemex mismo que después roban y que además exportan a otros países. Y la verdad es que yo quisiera plantear aquí la pregunta de cómo es que esto está sucediendo. O sea,
no puede estar sucediendo sin que nadie lo sepa. Y bueno, pues aquí relacionan al presidente municipal de Teuchitlán, pero no es la única autoridad que está involucrada. Esto tiene que estar pasando con la venia de las aduanas, esto tiene que estar pasando con la venia de funcionarios que trabajan en Pemex. De hecho, funcionarios en Pemex reconocieron que había una red que le permitía este tema del huachicol en las aduanas, en mismo Pemex, y la verdad es que a mí sí me gustaría saber qué estamos haciendo al respecto. Con esto me encantaría plantearle respetuosamente una pregunta a Camila, que es: ¿cuál es la estrategia contra el huachicol? Porque realmente yo, y creo que miles de ciudadanos, no la conocemos. Y perdón, escuchaba ahorita que decían, sí, hubo un decomiso en Tabasco. Sí, pero una flor no hace la primavera. Y el que hayan tenido un acierto en Tabasco y haya un detenido, perdón, no me es para mí un indicador de que la estrategia está funcionando. Uno, porque nadie sabe la estrategia, y dos, porque esta estrategia, entre comillas, que ellos dicen que tienen, pues claramente no está dando resultados, porque no hay detenidos de aduanas y no hay detenidos en Pemex. Camila Martínez, de Morena, ¿estrategia para atender el huachicol y resultados? Sí, mira, coincido con Itzel en un tema, ¿no? Creo que esto no puede desarrollarse sin el contubernio de autoridades. Y te quiero dar nada más un dato. En el año 2000 eran 213 los ductos que se tenían de huachicol registrados, ¿no? Para el año 2018, es decir, 2 administraciones del PAN y una del PRI, creció a 12,000 tomas clandestinas de huachicol, es decir, un crecimiento del 5,500%, ¿no? Entonces, vemos que esos son los años donde hay un gran crecimiento del robo de hidrocarburos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? No solamente en el inicio del gobierno del presidente López Obrador se buscó que fuera catalogado como un delito grave y hubo un ataque que logró bajar hasta un 75% el robo de hidrocarburos. ¿Qué sucedió? Que mutó, digamos, la forma, ¿no?, el tráfico de huachicol, y ahora se están atendiendo estas otras modalidades, por ejemplo, que hacen pues sí, que mienten en la documentación para llevarla a Estados Unidos, ¿no? En contubernio con las autoridades. En contubernio con las autoridades estadounidenses, parte de las autoridades mexicanas, pero mira, te quiero decir, es muy importante esta auditoría interna que acaba de anunciar la Secretaría de Buen Gobierno en contra del despacho aduanal de Pemex, ¿no?, por la falsificación de información en Tuxpan, ¿no? No solamente eso, ¿no?, sino que nuestra Secretaria de Buen Gobierno expuso hace unos días una política de cero tolerancia, de remociones de funcionarios portuarios y aduanales, ¿no? Además de que va a haber un proceso de control de permisos de importación, ¿no?, donde se pueda revisar de manera minuciosa cuáles son las operaciones dedicadas a la comercialización. Entonces, bueno, decir primero que no va a haber impunidad en estos casos, y en segundo lugar, sí reconocer el nivel de decomisos. Solamente en marzo, 18 millones de litros en 2 golpes, ¿no? Ya mencionaron el de Tabasco, hay otros 2 golpes por lo menos en marzo, uno en Ensenada y otro en Tampico. Yo quiero preguntar, ¿cuándo vimos un decomiso así en gobiernos del PRI y el PAN, donde creció brutalmente el huachicoleo? Sofía Carvajal, del PRI. Gracias. Bueno, ya que haces referencia al PRI, no puedo meterme con el PAN, pero al PRI, esta es la gráfica de tomas clandestinas por sexenio. Ajá. Así la puedo ver, así. Son casi 38,000 tomas clandestinas con Peña Nieto y 82,000 con Morena. O sea, este es el tamaño de la gráfica. Quiere decir que ¿podrían de leerla porque nos están escuchando por radio, Sofía? Sí, claro, 38,000 casi tomas clandestinas en el último sexenio del PRI, contra casi 82,000 en los gobiernos de Morena. Sí. Esta es la gráfica. O sea que pueden ver, pero es más del doble. Que tomas clandestinas. ¿Estas tomas clandestinas son cerradas, decomisadas, aseguradas? No, son las tomas clandestinas que se descubrieron, en estos gobiernos. O sea si se descubrieron, se cierran, ¿no? Que existían. Ajá. No sé si se cerraron o no, es una elaboración con datos del Economista, que se puede consultar ahí, pero lo que te quiero decir es que el tamaño del problema es el tamaño de el otro gran flagelo en México, que es la corrupción. Y finalmente, este gobierno no está exento de corrupción. Justamente está desatada la corrupción, y eso es lo que hace que estas gráficas sean tan
pues tan visuales, ¿no? Aquí tengo otra donde dice los estados con más tomas clandestinas en el 2024. Tenemos los estados que gobierna Morena, tenemos Hidalgo, tenemos Tamaulipas. 20 segundos. Tenemos 2 de Movimiento Ciudadano, es Jalisco y Nuevo León y Guanajuato. Pues ahí está, Sofía Carvajal, son datos importantes que se dan a conocer. Nada más habríamos de revisar si estas tomas clandestinas se tiene conocimiento de ellas porque fueron localizadas o de alguna otra manera, porque esto podría cambiar el sentido de su interpretación. Itzel Arellano del PAN, voy contigo. Sí, pues miren, quiero decir yo que presumieron una reducción del 91% en Pemex. Y sí la hubo en 2019, pero parece un poco un golpe de suerte. Por eso preguntaba hace ratito el tema de cuál es la estrategia, porque de ahí hacia adelante han ido en aumento. Por ejemplo, hablando del huachicol fiscal, hay una discrepancia, imagínense esto. 93,000 millones de litros entre exportaciones que se reportan en Estados Unidos y las importaciones que declara México. Es decir, o sea, estos son fuentes oficiales, es el SAT y el Departamento de Energía de Estados Unidos. O sea, el tamaño de la discrepancia es tal, o sea, que podemos imaginarnos pérdidas estimadas en más de 700,000 millones de pesos en evasión fiscal. Es decir, este es un problema mayúsculo y quiero insistir sobre que es la segunda fuente de financiamiento del crimen organizado. Entonces, digamos, sí tiene que haber una estrategia de seguridad que englobe forzosamente el huachicol, que aparentemente hoy no la hay. Y hablando de esta estrategia, y quiero retomar el punto de Sofi respecto al combate de la corrupción, porque ha habido muchas especulaciones, por ejemplo, en la campaña del año pasado, 2024, no es cierto, me estoy equivocando, en la campaña del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en el que 30. fue señalado por presuntos nexos con el rey del huachicol y se le decía que había financiado su campaña. Lamentablemente, nunca se aclaró esto, pero lo que sí está sucediendo es que de acuerdo a datos de Estados Unidos también, porque aparentemente ya todas las investigaciones 15. las tiene que hacer Estados Unidos porque el gobierno de México no las puede hacer, de acuerdo a investigaciones del gobierno de Estados Unidos, donde más pasa combustible ilegalmente 5. es en Tamaulipas. Entonces, pues parece que les está devolviendo el favor. Yo solo lo quiero poner sobre la mesa. Camila Martínez, vamos contigo. Sí, yo quiero hablar de cómo se está realizando una estrategia también con la unidad de inteligencia financiera. Hemos visto que parte, por ejemplo, de los golpes de decomiso han venido también con Marina y con Guardia Nacional e incluso con el gobierno de Estados Unidos. O sea, ustedes saben que lo que sucedió ahora en Tampico es un tema donde hay una relación bilateral y son ambos países los que están colaborando de manera internacional, ¿no? Para terminar con este robo de huachicol. Nada más un dato, ¿no? Cuando empezó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hicieron una evaluación de cómo era el robo de combustibles, ¿no? No solamente el robo en tomas, sino aquel robo que se hacía, digamos, en contubernio con la gente que trabajaba dentro de Pemex, los altos funcionarios, etcétera, ¿no? Fueron 600 carros cisterna diarios, cada uno con una cabida de 15,000 litros cada uno, los que sacaban de Pemex, ¿no? La evaluación que se hizo, cerca del 80% del robo de huachicol que se hacía estaba vinculado con altas autoridades de los gobiernos de las administraciones de Pemex, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nunca se atendió segundos. el tema del robo de huachicol en esos gobiernos, ¿no? Perdón, Pues, yo nada a ver, más Itzel. rapidísimo. O sea, a mí me llama mucho la Tienes atención un que... Sí, gracias. Me llama la atención que Camila diga que ahora sí se hizo algo y etcétera, etcétera. En 2019, Andrés Manuel López Obrador declaró que el huachicol se había acabado. Es de 2025 y seguimos hablando de las mismas cosas. Y siguen hablando de que hay contubernio de las autoridades en Pemex. Insisto, no es la primera vez que lo digo en este programa. Llevan 7 años gobernando. Y en esos 7 años parece que se les ha olvidado o que el tiempo no pasa. Y entonces, de verdad, sigue habiendo contubernio de las autoridades 30 segundos. en Pemex y sigue habiendo contubernio de las autoridades en las aduanas. Claro. Lo que es claro... A ver, es Sofía ¿Por qué Carvajal, si Sofía llevamos Carvajal, un 7 minuto. ¿Por qué si llevamos 7 años de gobiernos de Morena? Porque esta es pérdida económica de Pemex por huachicol. De hecho, el huachicol es el principal problema que tiene Pemex. Es una fuga, esto no se ha atendido, o sea, aquí está claramente. 7 años. Son pérdidas económicas. Cuando me referí a las tomas clandestinas, son tomas detectadas y cerradas.
por Ah. las Y autoridades. pero cerraron más de Morena, ¿no? A ver la Pues gráfica. entonces los datos cambian por completo. Nos queda un minuto, Camila Martínez. detectadas, los sí, no. datos cambian Detectadas su y interpretación. cerradas, si nos enseñas la otra, porque me parece que entonces en el caso de Morena, de los gobiernos de 2018 hubo mayor cierre. Pero también de hubo más, fosas pero porque detectadas. hubo muchas más que tuvieron que detectarse y cerrarse. Pero tú Creció dices, la cantidad de tomas clandestinas. O sea, sí pero es el- hubo sí un es el trabajo segundo. mayor en cuanto al combate Si al hoy es el huachicoleo. segundo, si hoy es el segundo ingreso del crimen organizado, bueno, pues sí tenemos que estar hablando de un problema mayúsculo. Y para mí sí es fundamental que de verdad el gobierno del régimen reconozca estas cosas porque si no, no se resuelven. Claro, yo nada más quiero decir, ha mutado la forma de huachicolear. Creo que es muy importante ver hoy Puede ser una que sí. Secretaría de Buen Gobierno que dice, vamos a abrir estas investigaciones, incluso si hay personas de aduanas involucradas, el caso también del presidente municipal, etcétera. Creo que es la forma en la que se debieron de haber conducido los gobiernos para terminar con este mal. Camila, Espero que les Sofía, alcance. Itzel, muchísimas gracias por habernos acompañado, sobre Gracias. todo usted. Lo espero mañana.